Mi mamá me miró a los ojos y dijo, «¿Has cambiado?». Yo simplemente respondí, «Solo dices eso porque ya no puedes controlarme». Luego rechacé cada préstamo y cada plan que habían hecho para mi dinero. Tengo 34 años y dirijo una pequeña firma de consultoría desde la oficina en mi casa en Monterrey, Nuevo León. No es glamoroso. La mayor parte de mi trabajo implica auditar las redes de empresas medianas, escribir reportes que nadie lee y ocasionalmente explicarle a un director de finanzas por qué sus empleados no deberían estar haciendo clic en enlaces y correos de soporte de Microsoft. Pero paga bien. Establezco mis propios horarios y después de mi divorcio hace 2 años, la tranquilidad ha sido exactamente lo que necesitaba. Probablemente debería explicar la situación familiar porque de eso se trata realmente todo esto. Mi papá falleció hace 5 años, un ataque al corazón a los 61 años. Era un hombre trabajador, electricista sindicalizado, nunca hizo una fortuna, pero tampoco le debió nada a nadie. Después de que murió, mi mamá, Carmen, se convirtió en el centro de gravedad de toda la familia. Ella tiene 62 años, vive en la misma casa de un piso en San Nicolás de los Garza en la que ha estado durante 30 años, y tiene esta forma de presentarse como una viuda frágil y abrumada que solo quiere que sus hijos se lleven bien. Si la conocieras en la iglesia o en el supermercado, pensarías que es la mujer más dulce del mundo. Les lleva pan de plátano a los vecinos. Es voluntaria en el banco de alimentos cada 2 jueves. Llora con los comerciales de televisión. Amo a mi madre. Quiero ser claro en eso. Pero también he pasado los últimos 5 años observando un patrón que no podía nombrar. Y me tomó demasiado tiempo descubrir lo que estaba viendo. Tengo 3 hermanos. Carlos tiene 38 años, trabaja en ventas de autos. Es el mayor, y tiene esa energía ruidosa de dar palmadas en la espalda. El tipo que llama a todos hermano, y siempre tiene un plan. Ha estado atrasado en algún pago financiero por el tiempo que puedo recordar. En este momento, es el pago de su camioneta. Antes de eso, eran las tarjetas de crédito. Antes de eso, fue una lancha que compró por impulso y vendió con pérdidas 4 meses después. Carlos no es un mal tipo. Simplemente es alérgico a vivir dentro de sus posibilidades. Mariana tiene 36 años. Da clases en 3º de primaria, y es muy buena para presentarse como la hermana responsable. Ella es la que organiza las festividades, envía los mensajes de texto al grupo, mantiene el calendario familiar. También es pasivo-agresiva de una manera que impresionaría a un comité de tesis doctoral. Si está molesta contigo, no lo dirá. Simplemente comenzará cada oración con, no trato de ser difícil, pero, y luego será extremadamente difícil durante los próximos 45 minutos. Luego está Tomás, de 29 años, trabaja en una cervecería artesanal, vive con mi mamá. Tomás es el bebé, y lo sabe. Es encantador y evasivo en igual medida. Si hay una conversación difícil que tener, Tomás ya está en su auto. No es malicioso. Simplemente flota por la vida esperando que alguien más se encargue de la logística. Aquí está el detalle sobre mi familia que me tomó años articular. La información se mueve a través de ella de maneras que no deberían ser posibles. Le decía algo en confianza a mi mamá un martes, y para el viernes, Carlos hacía referencia a ello casualmente, como si fuera de conocimiento público. Le mencionaba algo a Mariana, y mi mamá lo sacaba a relucir la semana siguiente, ligeramente reempaquetado, como si hubiera llegado al mismo pensamiento de forma independiente. Era lo suficientemente sutil como para que nunca pudiera probarlo. Siempre había negación plausible. Oh, creo que vi algo en Facebook. Carlos podría haberlo mencionado. No lo recuerdo. Solo tuve un presentimiento. Comencé a notarlo más después de mi divorcio. Mi exesposa, Sofía, y yo nos separamos amigablemente. Sin hijos. Simplemente nos distanciamos y lo manejamos como adultos. Pero de repente, todos en mi familia parecían conocer detalles sobre mi acuerdo financiero que solo había compartido con mi mamá. Carlos sabía aproximadamente con cuánto me había quedado. Mariana sabía que me había quedado con la casa. Tomás me preguntó una vez si era cierto que había sacado 7 cifras de la venta del auto de Sofía, lo cual ni siquiera era exacto. Pero el hecho de que tuviera un número era preocupante. Lo dejé pasar.
Siempre lo dejaba pasar. Ese era el patrón. Luego, hace unos 3 meses, comencé a buscar propiedades de alquiler. El mercado inmobiliario en Monterrey se había enfriado lo suficiente como para que los números finalmente tuvieran sentido y encontré un dúplex sólido en Mitras Centro. Buena estructura, buen vecindario, demanda de alquiler constante. Hice una oferta, fue aceptada y cometí el error de mencionarlo en una cena familiar. No di detalles. Dije algo como, estoy buscando comprar una propiedad de alquiler si la inspección sale bien. Eso fue todo. Una oración sobre el asado de puerco. En menos de una semana, mi teléfono empezó a sonar. Carlos llamó primero. El martes por la noche, se lanzó en su discurso sobre un negocio móvil de lavado y detallado de autos que quería empezar. Había estado investigándolo durante meses, según sus palabras. Y todo lo que necesitaba eran unos 270.000 pesos para conseguir una camioneta, una hidrolavadora y suministros. Lo dijo como si se lo estuviera presentando a los inversionistas de Shark Tank, excepto que su plan de negocios era una aplicación de notas en su teléfono, y su investigación de mercado era, a la gente le encantan los autos limpios, amigo. No me pidió el dinero directamente. Simplemente seguía diciendo lo genial que sería mantenerlo en la familia y como Mateo específicamente sería el socio silencioso perfecto. Le dije que lo pensaría. Mariana me envió un mensaje el jueves. Quería saber si estaría dispuesto a ser su aval en el refinanciamiento de su casa. Estaba buscando sacar capital para la renovación de su cocina y su historial crediticio no estaba donde debía estar. Eres el único en esta familia con un buen historial crediticio, dijo, lo cual era a la vez halagador y profundamente inquietante como razón para firmar una hipoteca. Le dije que lo pensaría. Luego, el sábado por la mañana, Tomás apareció en mi casa sin previo aviso con café y donas glaseadas. Eso por sí solo debería haber sido una señal de alerta. Tomás no se despierta antes de las 11 los fines de semana a menos que alguien le pague. Se sentó en la isla de mi cocina, se comió 2 donas, y luego preguntó casualmente si había pensado en lo que iba a hacer con ese dúplex, porque si no iba a vivir en él, tal vez podría quedarse allí unos meses mientras resolvía algunas cosas. Sin pagar renta, solo temporal, solo hasta que se estabilizara. 3 hermanos, 3 peticiones financieras, todas dentro de la misma semana. Todas calibradas a la información de que estaba a punto de tener una propiedad de inversión, y por implicación, ingresos disponibles. Me senté en mi oficina en casa ese sábado por la tarde y me quedé mirando mi pizarrón blanco, el que uso para mapear las vulnerabilidades de la red para los clientes. Y comencé a dibujar líneas, no literalmente, sino mentalmente, porque en mi línea de trabajo, cuando ves 3 intentos de intrusión separados en la misma semana, todos dirigidos al mismo activo, no lo atribuyes a una coincidencia. Buscas el servidor de comando y control. Y tenía una muy buena idea de dónde estaba ubicado este. Estaba en una casa de un piso en San Nicolás de los Garza, y hacía un pan de plátano muy bueno. Quiero ser honesto sobre algo antes de entrar en lo que hice después. No me senté e inmediatamente ideé algún plan maestro. Pasé alrededor de 1 semana y media simplemente irritado. Estaba en medio de una llamada con un cliente explicando las configuraciones del cortafuegos y en el fondo de mi cabeza estaba repitiendo la visita de Tomás, las donas, la casualidad ensayada de la misma. O me sorprendía releyendo el mensaje de Mariana, eres el único en esta familia con un buen historial crediticio, y pensando en cómo eso es un cumplido con forma de palanca. Pero tampoco podía probar nada. Ese era el problema. Tenía la teoría de que mi mamá era la estación de retransmisión, el nodo central a través del cual fluía toda la inteligencia familiar, pero no tenía pruebas. Cada conversación que repetía tenía esa misma negación incorporada. Oh, Carlos probablemente solo adivinó. Mariana presta atención a las cosas. Tomás no es lo suficientemente estratégico como para coordinar nada. Y honestamente, eso último probablemente era cierto. Tomás no era estratégico, lo que significaba que alguien más estaba haciendo la estrategia por él. Aquí es donde mi trabajo se volvió útil de una manera que el programa universitario nunca anunció. En la seguridad cibernética, hay una técnica llamada trampa del canario. Es simple pero efectiva. Si sospechas que alguien está filtrando información, le das diferentes versiones de la misma pieza de datos confidenciales a diferentes personas.
Cuando la fuga sale a la superficie, revisas qué versión es y sabes exactamente quién habló. Las agencias de inteligencia la han utilizado durante décadas. No es complicado. Solo requiere paciencia y la disciplina para mantener tus versiones consistentes y distintas. Decidí usar una trampa del canario en mi propia familia. Necesitaba 3 piezas de información falsa, una para cada hermano. Cada una tenía que ser creíble, lo suficientemente específica como para que mi mamá la repitiera, y lo suficientemente diferente como para que no hubiera ambigüedad sobre quién filtró qué. Pasé un fin de semana resolviéndolo. Me sentí ridículo, honestamente. Estoy sentado a la mesa de mi cocina con una libreta legal diseñando una operación de seguridad de la información contra mi propia madre. Pero he estado observando esta dinámica operar en las sombras durante años. Y la única forma de abordar algo tan invisible es hacerlo visible. Esto fue lo que planteé. Para Carlos, me fui por un movimiento profesional. Lo invité a tomar unas cervezas a un bar deportivo. A ambos nos gusta el territorio neutral, solo 2 hermanos viendo un partido. Después de aproximadamente 1 hora, bajé la voz y le dije que me habían ofrecido un trabajo por contrato en el extranjero. Un cliente corporativo en Alemania necesitaba una reestructuración de su seguridad cibernética y estaban ofreciendo mucho dinero, lo suficiente como para tener que mudarme allá por 6 meses, tal vez más. Le dije que lo estaba considerando seriamente. Le dije que aún no se lo había contado a nadie más, y le pedí que lo mantuviera entre nosotros porque no quería que mamá se preocupara. Carlos asintió solemnemente, me dio una palmada en el hombro y dijo, tu secreto está a salvo, hermano. Le di a eso un 40% de probabilidades de sobrevivir al viaje a casa. Para Mariana, me fui por lo personal. La invité a almorzar, solo nosotros, en el restaurante de su elección. A la mitad de nuestras ensaladas, le dije que había estado saliendo con alguien, una mujer llamada Laura. Le dije que se estaba volviendo serio y que Laura tenía una hija de 5 años llamada Elena. Le dije a Mariana que estaba nervioso por presentarle a Laura a la familia porque no quería que mamá hiciera un gran alboroto, especialmente porque mi divorcio era relativamente reciente. Le pedí que por favor no lo mencionara hasta que estuviera listo. Los ojos de Mariana se iluminaron de la forma en que lo hacen cuando tiene acceso a información que nadie más tiene. Extendió la mano por la mesa, apretó mi mano y dijo, no diré una palabra. Estoy muy feliz por ti. Le di a eso un 30% de probabilidades. Para Tomás, me fui por lo financiero. Esto fue lo más delicado porque involucraba directamente la propiedad de alquiler, que era el activo que todos estaban rondando. Esperé hasta que Tomás viniera a ver un partido. Él hace esto cada par de semanas, principalmente por la comida gratis. Y mencioné casualmente que la inspección de la casa en el dúplex había revelado problemas en los cimientos, problemas serios. Dije que estaba pensando en alejarme del trato por completo porque los costos de reparación se comerían cualquier margen de ganancia durante años. Negué con la cabeza y dije, no se lo menciones a mamá. Solo se preocupará y aún no he tomado una decisión. Tomás apenas levantó la vista de su teléfono. Sí, eso apesta, hermano. No diré nada. A eso le di un 0% de probabilidades. Luego esperé. Quiero explicar cómo se sintió la espera porque creo que la gente subestima esta parte. No estaba sentado en casa frotándome las manos como algún villano de película. Iba al trabajo, me reunía con clientes, hacía presupuestos, hacía mis impuestos, una vida normal. Pero debajo de todo eso estaba este zumbido bajo de conciencia. Como cuando configuras una alerta de seguridad en una red y solo estás mirando el tablero esperando a que suene. Sonó más rápido de lo que esperaba. A los 10 días, fui a la casa de mi mamá para una cena normal de domingo. Solo yo, ella y Tomás. Carlos y Mariana tenían otros planes. Mamá hizo pollo a la parmesana, su especialidad, y nos sentamos en la mesa de la cocina donde he comido aproximadamente 4000 comidas en mi vida. Unos 20 minutos después, entre bocados, dijo, Mateo, escuché algo acerca de que tal vez te vayas al extranjero por trabajo. Lo dijo a la ligera, casualmente, como si estuviera preguntando sobre el clima. Mantuve mi rostro neutral. ¿Dónde escuchaste eso? Oh, no lo recuerdo. Alguien lo mencionó. Es verdad.
Ese era el canario de Carlos. 10 días. Le dije que era solo una idea, nada definitivo. Asintió y pasó a hablar sobre su jardín. Una semana después, me llamó un miércoles por la tarde. Estábamos hablando de la boda de un primo, y justo antes de colgar, dijo, «Oh, y Mateo, ¿estás saliendo con alguien?» Porque si es así, creo que es maravilloso. Mereces ser feliz. ¿Quién te dijo eso? Nadie me lo dijo. Solo tuve un presentimiento. Una madre lo sabe. Ese era el canario de Mariana. 17 días. 5 días después de eso, por lo tanto aproximadamente 3 semanas y media desde que había plantado el último, llamó de nuevo. Esta vez fue para preguntar si iría el sábado a ayudarla a mover unas cajas de la cochera. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, dijo, «Sabes, Mateo, si esa propiedad que estás mirando resulta ser más problema de lo que vale, tal vez sea una señal. No todas las inversiones están destinadas a ser». El canario de Tomás. 22 días. 3 secretos falsos, 3 hermanos diferentes. Los 3 regresaron a través de mi madre en un mes. Me senté en mi sofá después de esa última llamada y me quedé mirando mi teléfono. No estaba sorprendido. Lo había esperado. Pero hay una diferencia entre sospechar un patrón y verlo ejecutarse en tiempo real exactamente de la manera que predijiste. Es el mismo sentimiento que tengo cuando ejecuto una prueba de penetración en la red de un cliente. Y cada vulnerabilidad que marqué en el informe está sentada justo ahí, completamente abierta, solo esperando. El sistema funcionaba exactamente como estaba diseñado, el sistema de mi madre. Pero aquí está la parte que no esperaba. 2 días después del comentario sobre la propiedad, Mariana me llamó. Quería dar seguimiento al tema de ser su aval. Le dije que todavía lo estaba pensando. Y ella comenzó a hacer esa cosa que hace, construir un caso capa por capa, muy comedida, muy razonable, como un alegato final. Y luego dijo algo que me hizo dejar mi café. «Mira, mamá y yo lo hablamos. Y ella piensa que si vas a tener todo este dinero del dúplex, si te lo quedas, quiero decir, lo menos que podrías hacer es ayudar a tu hermana». Dejé que esa oración se asentara por un segundo. «¿Mamá y tú lo hablaron?» «Bueno, sí. Está preocupada por todos nosotros, Mateo. Piensa que te estás alejando de la familia». «¿Y qué más dijo mamá?» Mariana hizo una pausa. Prácticamente podía escucharla retrocediendo la conversación en su cabeza, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Ella quiere que nos cuidemos mutuamente. Eso es todo. Le agradecí y colgué. No era solo un chisme. No era solo una madre que no podía guardar secretos. Mi mamá estaba coordinando activamente. Estaba reuniendo información de cada uno de nosotros y usándola para dirigir el enfoque de los demás. La propuesta de Carlos, la solicitud de aval de Mariana, el plan de mudanza de Tomás. No eran 3 peticiones independientes. Eran una campaña coordinada. Y Carmen estaba dirigiendo el cuarto de guerra. Después del desliz de Mariana, no confronté a nadie. Eso es importante. Sé que eso es lo que mucha gente querría que hiciera. Convocar una reunión familiar, presentar las pruebas, ver caer las fichas de dominó. Pero he aprendido algo de mi trabajo que se aplica sorprendentemente bien a la disfunción familiar. Si revelas lo que sabes antes de entender completamente el sistema se adapta. Las personas ajustan su comportamiento. La evidencia se racionaliza y terminas en la misma posición en la que empezaste. Excepto que ahora todos están a la defensiva y tú pareces paranoico. Así que seguí actuando normal. Cenas de domingo, mensajes de texto grupales, recordatorios de cumpleaños. Fui amable, receptivo y exactamente tan presente como siempre lo había sido. Lo único que cambié fue que dejé de introducir información real en la red. Cada conversación con mi mamá, con Carlos, con Mariana, con Tomás, la mantuve a nivel superficial. El trabajo está bien. La casa está bien. Sí, el asunto del dúplex sigue en progreso. El clima seguro ha sido extraño esta primavera. Mientras tanto, comencé a prestar atención de manera diferente.
Comencé a llevar un registro, no en mi teléfono. Estoy en seguridad cibernética. Sé que es mejor no hacerlo, sino en un cuaderno que guardaba en el cajón de mi escritorio. Fechas, conversaciones, quién dijo qué y a dónde conducía el rastro de la información. En 2 semanas, el cuaderno comenzó a verse como uno de los mapas de red de mis clientes. Líneas por todas partes, todas enrutándose a través del mismo nodo. Pero lo que realmente cambió todo fue una conversación con mi tío Raúl. Raúl es el hermano de mi papá. Tiene 64 años, es un electricista jubilado, vive a unos 40 minutos al sur de Monterrey en un pequeño terreno con un taller donde restaura radios antiguos. Él y mi papá eran cercanos. Él y mi mamá siempre fueron amables, pero nunca cálidos, el tipo de relación de cuñados donde todos se comportan en las festividades, pero nadie se llama un martes cualquiera. Manejé hacia el sur para verlo un sábado, llevé un paquete de 6 cervezas y una bolsa de cacahuates, que es básicamente la tarifa de entrada al taller de Raúl. Nos sentamos en su cochera con la puerta abierta viendo llover, y le conté lo que había descubierto. La trampa del canario, las peticiones coordinadas, el desliz de Mariana. Raúl escuchó sin interrumpir, que es como sabes que está tomando algo en serio. Cuando terminé, le dio un largo trago a su cerveza y dijo, tu papá lo sabía. Bajé mi botella. ¿Qué? ¿Tu papá lo sabía? ¿Ella hacía esto? Me lo contó tal vez 2 años antes de morir. Dijo que había descubierto que Carmen estaba dirigiendo una especie del juego del teléfono descompuesto con ustedes, pasando información, poniéndolos a jugar unos contra otros. Él lo llamaba su conmutador. Me quedé sentado un minuto. ¿Por qué no lo detuvo? Raúl se encogió de hombros. Lo intentó un par de veces. Ella lloraba. Decía que él estaba siendo cruel. Decía que solo intentaba mantener unida a la familia. Tu papá no era el tipo de hombre que pudiera presionar a través de las lágrimas. Así que retrocedió. Me dijo que imaginaba que ustedes los hijos lo descubrirían. Eventualmente. Bueno, finalmente llegamos a eso. Pero Raúl no había terminado. Se inclinó hacia adelante y dijo, hay algo más que tu papá sospechaba pero no podía probar. Y solo obtuve confirmación sobre ello la Navidad pasada de la esposa de Carlos después de que había tomado unas cuantas copas de vino de más. Me dijo que la esposa de Carlos, Carla, había dejado escapar que cada vez que Carlos lograba obtener dinero o un favor financiero de alguien de la familia, Carmen esperaba una parte, no formalmente, no con un contrato, ni siquiera con una conversación explícita. Simplemente se entendía. Mamá ayudó a que sucediera. Así que, mamá recibe su parte. Carla dijo que Carlos le había dado a Carmen 36.000 pesos de un préstamo de 180.000 pesos que mi papá le dio hace años. Y lo dijo como si fuera normal, como si por supuesto que le dieras una propina a la persona que cerró el trato. Le pregunté a Raúl si creía que Mariana y Tomás hacían lo mismo. Apostaría mi taller a que sí, dijo. Manejé a casa esa noche con las ventanas bajadas tratando de procesar lo que acababa de aprender. Mi madre no era solo una chismosa que no podía guardar secretos. No era solo una matriarca controladora que necesitaba saber los asuntos de todos. Estaba dirigiendo una correduría. Recopilaba información, identificaba oportunidades, despachaba al hermano apropiado para hacer la petición y tomaba un porcentaje de cualquier cosa que se consiguiera. Era, de la manera más perturbadora posible, un negocio. Y la peor parte, no creo que ella lo vea de esa manera. En su mente, es solo una madre ayudando a sus hijos y sus hijos mostrando gratitud. El autoengaño es tan completo que probablemente pasaría una prueba del polígrafo. Durante las siguientes semanas, comencé a notar confirmaciones en todas partes. Pequeñas cosas que había pasado por alto durante años de repente encajaron. Como el hecho de que el enganche de Mariana para su casa, el que le dijo a todos que ahorró ella misma, provino en parte de un regalo de nuestra abuela. Y como mi mamá había negociado ese regalo. Y como Mariana había llevado a mi mamá a un crucero sospechosamente caro unos 3 meses después. O como Tomás, que gana tal vez 250 pesos por hora, de alguna manera siempre tenía efectivo para llevar a mamá a cenar una vez al mes a un restaurante que no tenía precios en el menú. Nada de eso era enorme. Nada de eso era ilegal. Pero todo sumaba para formar un sistema.
Y el sistema estaba diseñado para mantener a Carmen en el centro, financieramente lubricada e informacionalmente omnisciente. Cerré la compra del dúplex a fines de abril. La inspección había estado bien. La inspección real, no la historia falsa sobre los problemas en los cimientos que le había contado a Tomás. Era una propiedad sólida. Buenos inquilinos ya estaban en una unidad, y la otra estaba lista para alquilar. Mi abogado inmobiliario manejó todo limpiamente. No le conté los detalles a nadie de mi familia. Solo dije que se concretó y cambié de tema. Y luego vi cómo el sistema aceleraba. Con el dúplex confirmado, las peticiones se intensificaron. La propuesta de detallado de autos de Carlos se volvió más urgente. Necesitaba el dinero pronto porque un amigo había encontrado una camioneta a un gran precio que no duraría mucho. La solicitud de aval de Mariana se convirtió menos en una solicitud y más en una expectativa. Comenzó a decir cosas como, cuando seas mi aval en lugar de si eres mi aval. Tomás dejó de preguntar sobre mudarse y simplemente comenzó a hablar de ello como si ya estuviera decidido. Supongo que tomaré la unidad de arriba, ¿verdad? Ya que es más grande. Y Carmen orquestó todo eso. Cada cena dominical incluía al menos un comentario cuidadosamente colocado. Carlos ha estado trabajando tan duro en su plan de negocios. Mariana se merece una linda cocina después de todo lo que hace por esta familia. Tomás solo necesita un poco de ayuda para comenzar. ¿Tú tuviste su edad alguna vez? Nunca dijo, dals dinero. Nunca lo pidió directamente. Simplemente creó una atmósfera de expectativas tan densa que podrías asfixiarte. Y si yo me oponía, incluso suavemente, ponía esa mirada herida y decía, solo quiero que mis hijos se ayuden mutuamente. ¿Es eso tan malo? Creían que estaban ganando. Carlos ya estaba buscando hidrolavadoras en línea. Mariana tenía muestras de pintura esparcidas en la barra de su cocina. Tomás le había dicho a su compañera de casa, espera, su compañera de casa era nuestra madre, que probablemente se mudaría en unas pocas semanas. Todo el sistema estaba zumbando, cada engranaje girando exactamente de la manera que Carmen lo había diseñado. No tenían idea de que la persona con la que todos contaban ya había decidido que la respuesta era no para todos ellos, y que lo único que todavía estaba resolviendo era cómo decirlo de una manera que realmente se mantuviera. Pasé una semana decidiendo cómo manejarlo. No porque la decisión fuera difícil. Había sabido durante semanas que no le daría dinero a nadie, no sería aval de nada ni le entregaría a Tomás un apartamento gratis. La decisión era fácil. La ejecución necesitaba ser precisa. Verán, el problema con un sistema como el de mi mamá es que funciona con ambigüedad. Nadie dice nunca lo que realmente quiere decir. Nadie hace una petición directa que pueda ser rechazada directamente. Todo es insinuado, sugerido, culpa entrelazada en una conversación casual hasta que sientes que decir que no sería un acto de crueldad en lugar de un límite razonable. El sistema está diseñado para que el no se sienta extremo. Lo que significaba que necesitaba hacer que el no se sintiera aburrido, normal, final, no enojado, no dramático, no algo que alguien pudiera tergiversar diciendo, Mateo me gritó. Solo una decisión de negocios. Decidí hacerlo todo en un fin de semana. De viernes a domingo, un hermano por día. La misma energía tranquila, la misma explicación breve, sin sermones, sin presentaciones de pruebas, sin revelaciones sobre la trampa del canario. Solo no. Entregado claramente con una simple razón adjunta. El viernes por la noche, llamé a Carlos. Hola, hermano, he querido darle seguimiento a lo del detallado de autos. Te agradezco que hayas pensado en mí. Pero no estoy en posición de invertir en este momento. Tengo que concentrarme en los pagos del dúplex si quiero mantener mi efectivo líquido por un tiempo. Espero que encuentres al socio adecuado para ello. Silencio, luego, espera, ¿qué? Pero pensé que estabas bien de dinero. Estoy bien. Simplemente no busco invertir en nada más en este momento. Amigo, son 270.000 pesos. Acabas de comprar un edificio entero. Te entiendo, pero tengo que manejar mis propias prioridades. No es nada personal. Carlos hizo lo que Carlos hace. Pasó por sus tácticas de ventas. Intentó el ángulo de amigos. Vamos,
soy tu hermano. Intentó el ángulo de la culpa. Papá me habría ayudado. Intentó el ángulo de la lógica. Recuperarás tu dinero en 6 meses. Fácil. Me mantuve tranquilo. Repetí mi respuesta. Eventualmente, dijo, está bien, hermano. Como sea, y colgó. El sábado por la tarde, manejé a la casa de Mariana. Le llevé un café porque no soy un monstruo. Nos sentamos en su porche trasero y dije, he pensado en lo del aval y no puedo hacerlo. Ser aval de una hipoteca es un pasivo financiero enorme y mi contador me aconsejó no hacerlo. Espero que encuentres otra manera de hacer que la renovación funcione. Ella lo tomó de manera diferente a Carlos. No discutió. Fue directamente a la capa pasivo-agresiva. Tu contador. Lo dijo como si la palabra tuviera un sabor agrio. ¿Desde cuándo necesitas un contador para tomar decisiones familiares? Desde que comencé a tomar decisiones que podrían afectar mi crédito durante 30 años. Mateo, no te estoy pidiendo que me compres una casa. Te estoy pidiendo que seas mi aval. Es tu nombre en un pedazo de papel. Es mi nombre adjunto a tu deuda. Si algo sale mal, se convierte en mi pago. No puedo correr ese riesgo. Dejó su café. ¿Sabes? Mamá tenía razón. Has cambiado desde el divorcio. Dejé que eso se asentara sin responder. No porque no doliera. Lo hizo, pero lo reconocí por lo que era. La respuesta inmunológica del sistema. Cuando te opones, presiona más fuerte. Encuentra el punto débil y presiona. Siento que te sientas así, dije. La respuesta sigue siendo no. No me acompañó a la puerta cuando me fui. El domingo fue Tomás. Vino a mi casa a ver el partido como de costumbre. Esperé hasta el medio tiempo, en parte por el momento, en parte porque soy aficionado de los Tigres y verlos jugar a veces requiere su propia preparación emocional. Oye, Tomás. Necesito decirte algo sobre el dúplex. Ya tengo un inquilino para la segunda unidad. Firmó el contrato la semana pasada. Me miró como si lo hubiera dicho en otro idioma. ¿Lo rentaste? Sí, buen inquilino. Buenas referencias. Contrato de 12 meses. Pero pensé que, quiero decir, yo iba a... Sé que estabas pensándolo, pero necesito los ingresos por renta de esa unidad para cubrir la hipoteca. No puedo sostener el edificio sin que ambas unidades produzcan ingresos. Mateo, te pagaría renta eventualmente. Solo necesito unos meses para... Entiendo, pero no puedo estructurar una hipoteca en torno a un eventualmente. El inquilino que encontré va a pagar la tarifa del mercado a partir del 1 de junio. Ya está hecho. Tomás no se enojó. Se quedó callado, lo cual para Tomás es en realidad peor. Vio el resto del partido sin decir mucho, comió algunas papas fritas y se fue temprano. En la puerta, se volvió y dijo, mamá no va a estar feliz por esto. Lo sé, dije. Lo interesante de ese fin de semana fue cuán diferente reaccionó cada hermano, pero cuán similar fue su movimiento final. Carlos invocó a nuestro padre muerto. Mariana invocó a nuestra madre. Tomás invocó a nuestra madre directamente como una amenaza. Los tres, cuando no pudieron conseguir lo que querían de mí, señalaron a una autoridad superior, y todos los caminos llevaban a Carmen. No tuve que esperar mucho. El lunes por la mañana, mi teléfono sonó a las 8:15. Mamá. Estaba en mi oficina, café en mano, revisando el reporte de control de acceso de un cliente. Dejé que sonara una vez, luego contesté. Mateo, necesito hablar contigo. Buenos días, mamá. ¿Qué pasa? Carlos me llamó anoche muy molesto. Mariana me llamó esta mañana llorando. Y Tomás me envió un mensaje de texto de que rentaste su apartamento. Casi me reí de eso. Su apartamento. Nunca había pagado un peso por él, nunca había firmado nada, ni siquiera había visto un contrato de arrendamiento. Pero en la mente de Tomás, y aparentemente en la de Carmen, ya era suyo. Tomé algunas decisiones financieras este fin de semana, dije. Le dije a Carlos que no puedo invertir en su negocio.
Le dije a Mariana que no puedo ser el aval de su refinanciamiento. Y le renté la segunda unidad de mi dúplex a un inquilino que paga. Mateo, son tus hermanos y tu hermana. Sé quiénes son, mamá. Entonces, ¿por qué los tratas como extraños? Carlos solo necesita un poco de ayuda para empezar. Mariana no está pidiendo la luna. ¿Y Tomás? Tomás te admira. ¿Sabes eso? Lo estaba haciendo de nuevo. La presión suave, la culpa envuelta en dulzura. La implicación de que decir no al dinero significaba decir no a la familia. No los estoy tratando como extraños. Los estoy tratando como adultos. Preguntaron y les di respuestas honestas. Una pausa. Cuando Carmen hace una pausa en una conversación, significa que está eligiendo su próxima herramienta. Creo que deberías venir a cenar el domingo. Esta semana. Todos nosotros necesitamos hablar como familia sobre las prioridades, sobre lo que importa. Ahí estaba, la citación, no una solicitud, una directiva enmarcada como preocupación. Ven a la cena dominical, siéntate a la mesa, deja que el sistema trabaje en ti con los 4 nodos activos a la vez. Ahí estaré, dije. Porque ya había terminado de ejecutar la prueba. Tenía todos los datos que necesitaba. Ahora, era el momento de presentar los resultados. La cena dominical fue asado de puerco. Por supuesto que lo fue. Carmen siempre hace asado de puerco cuando quiere que la casa se sienta cálida y unificada y como un lugar donde la gente razonable no soñaría con causar conflictos. El olor te golpea en el segundo en que entras por la puerta y de repente tienes 12 años y todo está bien y mamá lo está manejando y no tienes que preocuparte por nada. Ese es el truco, y durante la mayor parte de mi vida, funcionó. Todos ya estaban allí cuando llegué. Carlos estaba en la sala fingiendo ver golf. Mariana estaba ayudando en la cocina con una sonrisa tensa. Tomás estaba en el sofá desplazándose por su teléfono sin hacer contacto visual. La energía en la casa era el tipo específico de tensión donde todos saben de qué va a tratar la conversación, pero nadie quiere empezarla. Sobrevivimos a la cena principalmente con charlas triviales. Como les iba a los estudiantes de Mariana, los números de la concesionaria de Carlos, el viaje de cumpleaños del amigo de Tomás, cosas normales. Todo entregado en tonos ligeramente cortantes con un contacto visual un poco excesivo dirigido a Carmen, como actores verificando con un director entre tomas. Después de la cena, Carmen sugirió que todos nos sentáramos en la sala. Solo quiero que hablemos, dijo. Como familia. Aquí está la cosa sobre las intervenciones familiares dirigidas por la persona que en realidad es el problema. Solo funcionan si el objetivo no sabe qué es el objetivo. Carlos, Mariana y Tomás pensaron que esto era una intervención sobre mí, sobre mi egoísmo, mi distancia, mi falta de disposición para ayudar. Carmen lo había preparado de esa manera. Había reunido a sus tropas, pero yo no entraba a ciegas. Carlos empezó. Mateo, mira, sé que tienes tus propias cosas en marcha, pero somos familia. Papá siempre decía que la familia ayuda a la familia. Papá sí decía eso, estuve de acuerdo. Mariana fue la siguiente. Nadie te pide que te quedes en la quiebra. Solo te pedimos que seas parte de esta familia. Has estado tan distante desde el divorcio. Mamá está preocupada por ti. Miré a mi mamá. Estaba sentada en el viejo sillón reclinable de papá, con las manos juntas y esa mirada que hace. La mirada valiente, temblorosa, de solo soy una madre que ama a sus hijos. Mamá, dije. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto, cariño. Cuando le dije a Carlos que estaba pensando en mudarme a Alemania por un trabajo de contrato. ¿Cuánto tardaste en enterarte? La habitación cambió. Carlos se tensó. Carmen parpadeó. ¿Qué? No lo recuerdo. Alguien podría haberlo mencionado. Y cuando le dije a Mariana que estaba saliendo con una mujer llamada Laura que tenía una hija de 5 años. ¿Cómo te enteraste? La boca de Mariana se abrió ligeramente. Miró a Carmen. Y cuando le dije a Tomás que la inspección del dúplex tenía problemas en los cimientos y que podría abandonar el trato. Tú lo mencionaste 3 semanas después. Dijiste que tal vez la propiedad no valía la pena.
Tomás había dejado de desplazarse por el teléfono. Ninguna de esas cosas era verdad. Mamá, no me voy a mudar a Alemania. No hay ninguna Laura. La inspección salió limpia. Le dije a cada uno de ellos algo diferente. Algo que solo les dije a ellos. Y cada una de esas historias regresó a mí a través de ti. El silencio en esa sala fue lo más fuerte que había escuchado en mi vida. La expresión de Carmen pasó por confusión, reconocimiento y luego dolor. Real o actuado, ya no podía distinguirlo. Tal vez ambas cosas. Mateo, soy tu madre. La gente me cuenta cosas, no llevo la cuenta. Sí lo haces. Llevas una cuenta muy precisa. Y no solo recopilas la información. La usas. Le dijiste a Mariana que me preguntara sobre el aval. Animaste a Carlos a presentarme su idea de negocios justo después de enterarte del dúplex. Has estado coordinando quién me pide qué y cuándo. Carlos miró a Carmen. Mamá, ¿es eso cierto? Oh, Carlos, no seas tonto. Solo quiero que ustedes se apoyen mutuamente. Mariana me lo dijo, dije en voz baja. Me dijo que ustedes dos discutieron específicamente cómo abordarme sobre el aval. Sus palabras fueron, mamá y yo lo hablamos, y ella piensa que si vas a tener todo este dinero, lo menos que podrías hacer es ayudar a tu hermana. Mariana se puso pálida. Yo no lo dije así. Sí lo hiciste. Y está bien. No estoy enojado contigo por eso. Pero necesito que todos en esta habitación entiendan lo que realmente está sucediendo, porque creo que todos ustedes han estado dentro de este sistema tanto tiempo que no pueden verlo. Hablé durante unos 10 minutos. No levanté la voz. No acusé a nadie de ser malvado. Expliqué tan claramente como pude lo que había observado, el enrutamiento de información, las peticiones coordinadas, el momento que era demasiado preciso para ser una coincidencia. No mencioné los sobornos. No mencioné al tío Raúl ni lo que había dicho la esposa de Carlos. Eso se sentía como una granada que la habitación no necesitaba. Cuando terminé, Carmen lloraba en silencio de la forma en que lo hace, sin sollozar. Solo lágrimas corriendo por sus mejillas mientras me miraba como si hubiera roto algo sagrado. No puedo creer que mi propio hijo me ponga trampas, dijo. Soy tu madre. Todo lo que hago es por esta familia. Creo que piensas eso, dije. Pero lo que estás haciendo no es mantener a la familia unida. Es asegurarte de que nadie pueda funcionar sin pasar primero por ti. Y ya no voy a participar en ello. Entonces, ¿te vas? ¿Nos estás cortando? No, estoy estableciendo un límite. Vendré a las festividades. Llamaré. Pero no voy a compartir información financiera con ustedes, y no voy a financiar decisiones que otras personas hayan tomado sobre mi dinero. Carlos se levantó y caminó hacia la cocina. Lo escuché abrir una cerveza. Mariana se sentó con los brazos cruzados, mirando la alfombra. Tomás aún no había dicho una palabra. Carmen intentó una cosa más. Se inclinó hacia adelante y dijo, tu padre tendría el corazón roto. Había estado listo para esa. Hablé con el tío Raúl. Papá lo sabía. Lo llamaba tu conmutador. Intentó hablar contigo al respecto y entonces también lloraste. Esa fue la que aterrizó. La expresión de Carmen no solo se resquebrajó, se derrumbó. No porque la hubieran atrapado, sino porque la había atrapado alguien que estaba muerto y no podía renegociar con un fantasma. Me fui unos 20 minutos después. Nadie me acompañó a la puerta. Me senté en mi auto en el camino de entrada por unos minutos, con el motor encendido, y no me sentí victorioso, solo cansado y con la mente clara. Eso fue hace 3 meses. Carlos y Mariana tuvieron una pelea masiva unas 6 semanas después de esa cena. Sin mí como objetivo común, el sistema necesitaba una nueva fuente de ingresos, y cada uno pensaba que el otro debería serlo. Carlos le pidió dinero a Mariana. Mariana llamó a Carmen y le exigió saber por qué estaba compartiendo sus detalles financieros. Por primera vez, la tubería de información se volvió sobre sí misma, y pudieron experimentar lo que se sentía estar en el extremo receptor. Tomás se mudó de la casa de Carmen en junio. Una vez que quedó claro que el dinero de Mateo no llegaría,
Carmen comenzó a cobrarle renta. Se mudó a un lugar con 2 compañeros de cuarto más cerca de la cervecería. En realidad parece estar mejor por eso. Mariana y yo no hablamos mucho. Envía el ocasional mensaje grupal, logística de festividades, recordatorios de cumpleaños, y yo respondo educadamente. La actitud pasivo-agresiva todavía está ahí, pero no tiene el mismo poder cuando ya no estás dentro del sistema. Nunca encontró a alguien que fuera su aval para el refinanciamiento. Escuché que está ahorrando para la renovación a la antigua usanza. Carlos comenzó su negocio de detallado de autos de todos modos, a menor escala, usando su propio equipo y la camioneta de un amigo. Es pequeño y es rudo, pero es suyo. Honestamente, lo respeto más de lo que esperaba. Carmen y yo hablamos por teléfono tal vez 2 veces al mes. Las conversaciones son educadas y superficiales y duelen de una manera que no puedo describir por completo. Nunca ha reconocido lo que expuse en esa cena. En su versión de los hechos, soy el hijo que se volvió contra la familia por paranoia y egoísmo. He aceptado que su versión nunca coincidirá con la mía y que necesitar que lo vea a mi manera es solo otra forma de permanecer dentro del sistema. El tío Raúl y yo cenamos aproximadamente una vez al mes ahora. Nos sentamos en su taller, comemos pizza y hablamos de papá. Hace poco me dijo que mi padre habría estado orgulloso de cómo lo manejé. No porque tuviera razón, sino porque mantuve la calma. Tu papá siempre decía que la persona más ruidosa de la habitación es la más débil, me dijo Raúl. Fuiste la persona más silenciosa en esa habitación, y fuiste el único que sabía lo que realmente estaba pasando. Al dúplex le va bien. Ambas unidades están rentadas, con un flujo de caja positivo. Sin drama. Es la inversión más aburrida que he hecho, y me encanta. Todavía asisto en Navidad. Todavía envío tarjetas de cumpleaños. Todavía contesto cuando mamá llama. Pero ya no alimento el conmutador. No comparto nada que no esté preparado para ver redistribuido, reempaquetado y convertido en un arma. Y cuando alguien en mi familia me pide dinero, le digo que no con el mismo tono tranquilo que usaría para rechazar una segunda porción de asado de puerco. Sin drama, sin culpa, solo un límite firme en una familia que nunca me enseñó cómo construir uno. Tuve que aprender esa parte por mi cuenta ahora.